Muy buenos días, mis queridos amigos. Les doy la más cordial bienvenida a este 5 de octubre del 2019. El día de hoy traigo un tema que es una enfermedad muy común que le da a perros, que les da a los gatitos también. Y esta enfermedad se llama linfoma. ¿Qué es el linfoma? Es un tumor, es una neoplasia, que es como nosotros le llamamos. Nosotros a los tumores, a las masas que van creciendo, les llamamos neoplasias y las clasificamos a grosso modo en dos tipos, unas que son benignas y otras que son malignas. Y las malignas me refiero a malignas con que son cancerosas, ¿sale? Es lo que en humanos le decimos cáncer. Uh-huh. Y en este caso, bueno, es un tipo de cáncer de neoplasia maligna y recibe el nombre de linfoma. Esta enfermedad es grave, es de aparición en algunos casos, pues no es muy aparente hasta que ya está muy avanzado, hasta que ya es un problema progresivo, severo y en muchos casos, en la mayoría de los casos, lamentablemente fatal. Les da a perros, les da a gatitos también. Generalmente, si nosotros nos vamos a lo que es la literatura, dice que en los perros va a aparecer aproximadamente entre 6 y 12 años de edad. Esto no significa, esta es la mayor población que hay en la enfermedad, ataca de forma común entre 6 y 12 años, pero también le puede dar a animales más jóvenes, a perros más jóvenes o a perros ya mayores, ¿sale? Bueno, también le da a gatos aproximadamente entre los 3 y 8 años de edad. Esa es la media, digamos, las edades más comunes. En perros, vamos a hablar más adelante de presentaciones, porque en perros generalmente hay una presentación que le llamamos multicéntrica y en gatos una que se llama mediastínica y digestiva, aunque es la misma enfermedad, tiene diferentes presentaciones. De hecho, traigo ahí unas imágenes para que ustedes las puedan ver y sobre todo se vayan relacionando con qué es lo que tienen que revisarle a sus mascotas de forma pues rutinaria. Yo siempre les digo, en lo que ustedes los apapachan, vente, te voy a apapachar a ti. En lo que aquí tengo a un pacientito que vino hoy a acompañarnos, se llama Lucky, mira mi amor. En lo que nosotros los apapachamos y los estamos acariciando, siempre hay que ir educando a nuestros dedos a comenzar a sentir bolas por todo el cuerpecito, y obviamente entre más chiquitos son y más estamos en contacto con ellos, pues podemos apapacharlos y siempre estar al pendiente de sentir esas masitas, esas bolitas que no son nada normales, ¿sale? Que son los primeros indicativos de que algo malo está sucediendo. Hoy, como verán, estoy como de guardería, traje a mi hija, ella es Fara, ya la conocen, es una salchicha. Y vino mi niño consentido, que es Lucky, es un pacientito muy lindo, muy cariñoso, pero bueno, vamos a continuar. Este tumor es considerado un tumor de células hematopoyéticas que van a proliferar de forma anormal, esto es decir, de linfocitos. Los linfocitos van a ser células de defensa, ¿sale? Son las que nos van a ayudar a combatir ciertas enfermedades. Sin embargo, en este caso están proliferando de forma pues inadecuada, eso no es normal, esa cantidad perdón, tan grandes, y van a proliferar en nódulos linfoides o linfonódulos. ¿Qué son los nódulos linfoides? Es lo que en medicina humana se le llaman ganglios. Muchas veces vamos al doctor y siempre nos revisan aquí la garganta y a veces nos dicen, ay, por ejemplo, cuando tenemos un problema infeccioso en garganta y nos dicen, ay, traes los ganglios inflamados. En los casos, por ejemplo, cuando se sospecha a lo mejor de cáncer de mama o de alguna infección a nivel de seno, también nos revisan los ganglios, en el caso de las mujeres, axilares. ¿Por qué? Porque son los que directamente van a estar involucrados, a ver si no están inflamados. En algunos casos, cuando hay infecciones en piernas, por ejemplo, el doctor siempre nos va a revisar los ganglios, los que tenemos aquí en la ingle. También los perritos los van a tener distribuidos en diferentes partes del cuerpo. Unos que les llamamos submandibulares son estos que están aquí donde yo estoy tocando a Lucky, que es decir, también aquí como nosotros, así abajo de la garganta, un costado, esos van a ser, que de hecho son los que comúnmente se llegan a inflamar.
es donde generalmente comenzamos con ese problema o es más visible para ustedes. Otros que son muy comunes son los popliteos. A ver, hija, te voy a parar aquí. Vente, Ferita, párate acá. Esto que yo tengo aquí, nosotros los veterinarios, en lo que nosotros los apapachamos, así aparentemente les tocamos las piernitas, las pompis, lo que estamos tratando de sentir es si tenemos aquí en esta parte de aquí una bola. Siempre tenemos que sentir como una almendrita pequeñita, eso es normal porque está ese tejido ahí. Sin embargo, cuando esta almendrita crece, se va a sentir lisa generalmente. Se siente una masa que la podemos mover, es una masa móvil, generalmente lisa, y casualmente no es dolorosa, inclusive los podemos apretar y no va a haber dolor, pero ya es el indicativo de que puede ser linfoma. No significa, tampoco se me vayan a alarmar, significa que tienen los nódulos o los linfonódulos aumentados, es cáncer. No, después vamos a hablar de otras enfermedades que también nos pudieran estar haciendo ruido ahí y no forzosamente es cáncer, ¿sale? Tenemos también los escapulares, esta parte de aquí. A ver, Farita hermosa, este huesito que tenemos aquí es la escápula, es lo que nosotros tenemos aquí, que es la paleta, que también le llaman escápula. Aquí también hay unos linfonódulos y también se llegan a inflamar, entonces también siempre hay que estar al pendiente de eso. Tenemos axilares, también tenemos inguinales, entonces todas esas bolitas que están creciendo de forma anormal pueden ser el indicio de un linfoma, ¿sale? Entonces siempre hay que estar al pendiente de eso. Vuelvo a lo mismo, siempre eduquen a sus dedos a sentir bolitas o háganlo una vez al mes. Recorran todo el cuerpecito de su perro a ver si no hay una masa por ahí. Porque una masa puede ser un linfoma, puede ser un tumor de glándula mamaria, puede ser un mastocitoma, que ya son otros tipos de neoplasias. Entonces, esto lo vamos a detectar a temprana edad cuando nosotros los vamos sintiendo, ¿sale? Y entonces ya ustedes acuden con nosotros, oiga doctor, le sentí una masita, le sentí una bolita y antes no lo tenía, ¿sale? Ahora, esta presentación de linfoma le llamamos multicéntrica, cuando todos los linfonódulos se nos comienzan a inflamar. Obviamente no van a ser todos al mismo tiempo, van a ir poco a poquito, generalmente son, les digo, los de aquí, los submandibulares son los que se comienzan a inflamar, a veces me ha tocado los popliteos, casos muy avanzados ya sentimos todos los linfonódulos ya aumentados de tamaño, pero obviamente ahí ya prácticamente no hay mucho que hacer. Sin embargo, ¿qué otra cosa me puede estar dando unos linfonódulos aumentados de tamaño? Un proceso infeccioso. Por ejemplo, hablando de lo que era la profilaxis dental de la vez que se quedó interrumpido el programa, si tengo un perrito que tiene un problema muy grave de dientes, tiene gingivitis, tiene un acúmulo de sarro sorprendente, tiene pus, hay veces que tenemos pus en las encías, inclusive casos muy avanzados, son perritos que nos llegan en esta zona de aquí de la cara con un absceso y siempre nos dicen, es que ya lleva ahí eso drenando y medio le cicatriza y vuelve a salirle pus y ya le puse ahí algo, ya le lavé y se forma una costra y vuelve a salir pus. No es un problema que esté a nivel de piel, es un problema que está viniendo desde la muela, lo que nosotros le llamamos tercer molar o muela carnicera, como vulgarmente se conoce. A veces esa muela puede tener ya un proceso infeccioso, puede estar fracturada y se hace un absceso y finalmente, como todo absceso y acúmulo de pus, pues va a madurar y va a buscar una salida y esa salida siempre va a ser en esta zona de la carita, ¿sale? Aquí donde le tengo el dedo afuera, ay Dios. No, está mejor aquí, en esta zona es donde vamos a tener ahí ese absceso. Obviamente si tengo un proceso infeccioso en esta zona, los linfonódulos que estén directamente relacionados, porque ahí va a pasar la linfa, la sangre y se va a estar filtrando, obviamente van a montar una respuesta al proceso infeccioso y van a reaccionar, van a ser reactivos. Entonces, ¿qué sucede? Que esos linfonódulos van a estar aumentados de tamaño, pero ojo, no significa entonces que sea cáncer. Hay otras causas que nos pueden causar ese aumento en ese linfonódulo. Por ejemplo, si tengo un perrito que lo mordieron, por ejemplo, salió a la calle, se peleó, se me escapó, lo recogí, ya venía mordido y tiene un proceso infeccioso muy severo en esa patita,
¿Cuáles son los linfonódulos directamente involucrados? Pues los popitos, los que están aquí en las piernitas que les decía atrás del muslito. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a estar aumentados de tamaño y no significa que sea un linfoma, ¿sale? Entonces también, siempre que llegan con nosotros, generalmente para nosotros poder diagnosticar esta presentación de linfoma, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos en muchos de los casos a dar tratamiento con un desinflamatorio, con un antibiótico, y después vamos a mandar a hacer un estudio que se llama PAF o punción con aguja fina, que ya les había comentado. Es introducir una jeringa, tomar células de este tejido anormal, se fijan, se tiñen y se observan al microscopio, y vamos a poder tener un diagnóstico presuntivo si es un linfoma o solamente hay células inflamatorias, ¿sale? En algunos casos, en lugar de mandar a hacer una PAF, también se puede hacer una toma de biopsia, ¿sale? Ya algo más avanzado sería hacer un estudio de PCR, pero digamos eso ya es más avanzado y es más costoso. Entonces, generalmente nos vamos a auxiliar de una PAF, que inclusive no necesitamos anestesiar a nuestro paciente. No es un proceso doloroso. De hecho, a mí me han llegado a hacer PAF, no es algo muy doloroso. Es molesto porque sentimos el piquetito, pero fuera de ahí no es algo doloroso, ¿sale? Y sí nos ayuda mucho a tener un diagnóstico. Ya para poder hacer una biopsia, ahí sí necesitamos anestesiar a nuestro pacientito y poder tomar la biopsia, la muestra, ¿sale? Bueno. A veces, en algunos casos, nos tenemos que auxiliar, ya una vez que se diagnostica el linfoma, nos tenemos que auxiliar de otras herramientas para poder tener un panorama general de qué es lo que tiene nuestro paciente. Porque a veces no solamente son esos linfonódulos, esos ganglios que ya diagnosticamos el linfoma, también puede haber órganos internos directamente involucrados. Pudiera ser vaso, es muy común el vaso. Pudiera ser también hígado, también hay afectación en el hígado. Déjenme bajar a mi pequeñito. ¿Qué quieres caminar, hijito? Ahí te mando a mis niños. Gracias, Emita. Sí, ya se desesperaron. Pero afortunadamente ya llegó Emma para echar mano de ella, darle lata. Bueno. Hay que checar también los riñones, hay que checar el mediastino, que es aquí el tórax. Cuando hablamos de mediastino nos referimos básicamente al tórax. Entonces hay que hacer un ultrasonido para checar esos órganos internos. Hay que hacer también una radiografía para checar también esos tejidos, no solamente auxiliarnos del ultrasonido para el tórax. Generalmente nos auxiliamos de unos buenos rayos X para también checar cómo está ahí el organismo, porque también en base a qué tan avanzado esté es el tratamiento que nosotros vamos a dar y el pronóstico. No es lo mismo que llegue un paciente que ya lo revisamos y solamente tiene una masa, es decir, un ganglio, y todo lo demás está limpio, a un pacientito que ya presenta varias masas, a lo mejor popitlios, a lo mejor escapulares, submandibulares, tiene el vaso involucrado, tiene el hígado. Obviamente ya es un niño que está invadido y su pronóstico pues es malo, ni siquiera es reservado, ya es malo, ¿sale? Ya ahí en esos casos hay que comenzar a pensar más bien en una eutanasia, en cuanto él deje de comer, porque también hay que pensar en la calidad de vida de nuestro familiar, en la calidad de vida de nuestro paciente como médicos. Si lo tenemos en casa es parte de nuestra familia. Y a veces nosotros nos queremos aferrar a ellos porque los necesitamos. Sin embargo, ellos ya no tienen calidad de vida cuando ya dejan de comer, cuando se quejan, cuando están postrados. Pues ya realmente son puntos específicos que nos indican que está sufriendo mucho, y si lo podemos poner a dormir, pues qué mejor, ¿sale? Hay ciertas razas que tienen predisposición genética. Una de las razas donde se presentan diferentes tipos de tumores y generalmente malignos es el boxer. El boxer es una raza donde llega a presentar linfoma, el Scotch Terrier también. Entonces hay varias razas por ahí. Si checamos la literatura nos va a mencionar pastor alemán también, y nos va a mencionar otras razas. Es una enfermedad que no hay predisposición si es macho o si es hembra. Se va a presentar de forma uniforme. Las estadísticas no nos marcan una preferencia hacia el sexo de nuestra mascota. Pero bueno,
No hay fiebre, es una enfermedad que cuando inicia, les digo, no hay dolor, no hay fiebre. Ya cuando esto va avanzando, como cualquier cáncer, cualquier tipo de neoplasia maligna, vamos a ver que nuestra mascota va a adelgazar de forma drástica. Esto nosotros le llamamos caquexia. Nos llegan pacientes sumamente delgados, decimos que son pacientes caquéxicos. Les vemos las costillas, les vemos todos los huesitos. Entonces, eso es muy común en un paciente con un linfoma ya avanzado, ya se ha distribuido, ya hay metástasis. Metástasis les llamamos cuando las células cancerosas viajan de un tumor primario a distribuirse a otras partes del cuerpo. ¿Sale? Hay apatía, dejan de estar tan activos, tan alegres. Vamos a ver perros más bien cansados, fastidiados. ¿Sale? Entonces, ojo con eso. Por eso es que es lo que les digo, siempre hay que estar checando todas las masitas. ¿Sale? Bueno. Vamos a hablar de otras presentaciones. Yo les hablé de la multicéntrica, que es cuando está generalizada en el perro en los linfonódulos. Decimos que hay una linfadenomegalia. Se van a inflamar diferentes nódulos del cuerpo, los que ya les había mencionado. Esta es la presentación más común en los perros. Sin embargo, también tenemos otras presentaciones. Una sería la que le llamamos del tracto gastrointestinal o tracto alimentario, así lo maneja la literatura. Este es más común en el gato. ¿Dónde lo vamos a presentar? ¿O dónde lo van a presentar nuestros perros, nuestros gatos, que es más común? En el intestino y el tejido linfoide que tenemos en el intestino, en el abdomen, ¿sale? De hecho, lamentablemente ya nos tocó hace tiempo en el hospital un pacientito de nombre Titus, que él ya realmente entramos a cirugía, ya nada más para hacer una cirugía exploratoria, pero después de la cirugía lo dormimos a ese bebecito. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tenemos este tipo de linfoma en el intestino, la luz del intestino se va cerrando porque ese tejido linfoide va creciendo, de manera que el intestino es como una manguera y pues va cerrando hasta que se llega a ocluir. Entonces ya realmente ya no hay paso del bolo alimenticio hacia el intestino, entonces ya no hay una absorción de nutrientes. Y todo lo que es tejido linfoide que está ahí, los nódulos también, los linfonódulos también están aumentados de tamaño. En ese pacientito, además de tenerlo en intestino y de tener en linfonódulos mesentéricos, que es como les llamamos, también lo teníamos en hígado y también lo teníamos en vaso. Entonces realmente, de hecho ya se había hablado con la mamá, con la familia de Titus, y ya se había optado, si nosotros encontrábamos que ya estaba invadido, se iba a proceder a la eutanasia, que realmente era lo mejor para él. En este caso les estoy hablando de un perrito, aunque les vuelvo a mencionar, es la presentación más común en gatos. Ahora, cuando tenemos esta presentación, no tenemos ninguna masa a nivel piel que nos esté indicando que tenemos un linfoma. ¿Qué es lo que vamos a observar? Vómito. Son muy comunes los vómitos, son muy comunes las diarreas. Comienzan a dejar de comer porque pues comen y vómito, hay diarreas, hay una mala absorción. Cuando se llega a hacer un ultrasonido podemos ver que hay una efusión, nosotros le llamamos peritoneal, hay o sea un líquido en peritoneo, llega a haber peritonitis, casos ya muy avanzados. Y obviamente, pues con todo esto, si el bebé no se está alimentando de forma adecuada, pues vamos a tener una baja de peso drástica y va a llegar un paciente caquéxico con nosotros. ¿Sale? Hoy voy a subir a mi fiera. Ya, aquí estás con mamá. Listo. Bueno, también tenemos una presentación que se llama mediastínica, es decir, se va a presentar en el tórax. En el tórax, ahí no nos va a causar diarrea. ¿Qué nos va a causar? Si tenemos ahí una masa en tórax que nos está comenzando a crecer, pues vamos a tener dificultad respiratoria. Al inicio no, porque es una masa tan pequeña, pero conforme esta masa vaya creciendo, pues obviamente vamos a tener dificultad respiratoria.
¿Qué más vamos a poder observar? Vamos a tener un perro que no quiere hacer ejercicio porque se va a sofocar, entonces el perro va a permanecer más quieto. O sea, ellos son listos y a fin de cuentas ellos tratan de estar lo más cómodo posible, y él se va a dar cuenta que si hace ejercicio su capacidad ventilatoria está disminuida, no se está oxigenando de forma adecuada, y entonces él va a estar renuente a hacer ejercicio. Podemos tener, así como en la presentación digestiva teníamos una efusión a nivel de abdomen, aquí vamos a tener una efusión a nivel de tórax, ¿sale? Eso lo vamos a diagnosticar por medio de una placa de rayos X. Podemos hacer una punción a nivel de tórax para tomar este líquido y poder ver qué tipo de efusión es. Eso ya los veterinarios y los patólogos ya saben qué tienen que hacer, y para poder conocer qué tipo de líquido es, ¿sale? Y poderlo clasificar. Lo mismo podemos hacer en el abdomen, pero en el abdomen nos vamos a auxiliar de un ultrasonido, y también podemos hacer una punción para tomar este líquido y poderlo ver en el microscopio y poder saber cuál es el origen, ¿sale? Bueno, también tenemos una presentación cutánea. Esto es decir, no va a tener los nódulos aumentados, va a tener unas masas que van a estar creciendo. Puede ser una sola o pueden ser varias masas que está desarrollando. Son nódulos, son placas, a veces son pústulas, se puede ulcerar esta piel. Y esto es a lo que nosotros le llamamos la presentación cutánea, ¿sale? Es otra presentación del linfoma. En este caso es quirúrgico su solución, además de otra quimioterapia, bueno, de quimioterapia, de radioterapia, pero en este caso en particular sí puede ser quirúrgico parte de la solución del problema, ¿sale? Ahora también tenemos otra presentación de este linfoma, que es la renal. Tenemos en el riñoncito, tenemos crecimientos de este linfoma. Puede presentarse en un solo riñón o puede presentarse en ambos riñones. También realmente cuando el linfoma se presenta únicamente a nivel renal, ¿qué nos va a dar? Cuando nosotros hacemos estudios de laboratorio, ¿qué es lo que nos va a reflejar? Una insuficiencia renal. Pero es una insuficiencia renal no porque las nefronas estén dañadas en sí, sino porque tenemos un cáncer a nivel de riñón producido por el linfoma, ¿sale? Tenemos también un problema ocular, no sé si ya está en las imágenes. Tenemos la presentación ocular, tenemos la presentación a nivel de sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Quieres subirte conmigo, mi niño? Vente, mi amor. Vente. ¿Qué es lo que vamos a observar cuando tenemos el linfoma en sistema nervioso central? Lo más común van a ser convulsiones. Entonces, ahí hay que llevarlo con el neurólogo y necesitamos hacer tomografías u otro tipo de estudios para poder localizar ese crecimiento a nivel de cerebro, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son? Una vez que lo tenemos diagnosticado, generalmente su pronóstico va a ser de reservado a malo, dependiendo de la cantidad de tejido que esté afectado. Les digo, no es lo mismo tener únicamente una masa y tener abdomen y tórax limpio a que ya estén involucrados muchos otros órganos. Entonces de eso va a depender. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para poder sacar adelante a nuestros pacientes con linfoma? Una son las quimioterapias. Hay diferentes protocolos, el más común o más conocido es el de Wisconsin, sin embargo hay diferentes protocolos. Este que les acabo de mencionar va a durar 25 semanas el protocolo quimioterapéutico, y vamos a utilizar varios quimioterapéuticos. Uno va a ser la doxorubicina, vincristina, prednisona, ciclofosfamida y L-asparginasa. Ese ya se me lenguó la traba, pero bueno. Pero es un protocolo muy bueno que se ha utilizado para linfoma. Hay otros protocolos que solamente utilizan un quimioterapéutico, hay unos que son de 2 quimioterapéuticos, esto va a variar, va a ser, les digo, en base de todos los órganos o el tejido que esté afectado de nuestro paciente. También tenemos que mandar a hacer estudios de laboratorio generales, porque ojo, no todos los pacientes con linfoma son candidatos a la quimioterapia, ¿sale? A veces con nuestra quimioterapia podemos
mandar al más allá a nuestro paciente más rápido que el propio cáncer. Entonces necesitamos hacer un estudio completo de laboratorio con biometría, con química sanguínea, con examen general de orina, para entonces sí poder fijar un protocolo quimioterapéutico, ¿sale? Ahora también algo muy importante que luego vemos en la literatura, nos podemos auxiliar de una radioterapia. Y si nosotros leemos la literatura, la radioterapia nos ofrece o es una muy buena herramienta para poder salvar la vida de nuestro paciente o prolongar la vida de nuestro paciente. Sin embargo, que es algo que yo siempre me da tristeza, porque cuando vamos a congresos y todo nos dicen, ay, la radioterapia, yupi, es maravillosa. Sí, pero en México no la tenemos. Tengo entendido que hace tiempo vino un aparato para radioterapia y el costo era inaccesible, fue lo que me contaron. Entonces, pues realmente no tuvo el éxito que se esperaba, pero ojalá y pronto llegue un aparato de radioterapia, que las quimioterapias o radioterapias más bien, perdón, sean costeables para los propietarios, porque hay veces que queremos ayudar a nuestras mascotas, pero no todos estamos en posibilidades de gastar miles y miles y miles y miles de pesos en nuestras mascotas. El que puede, qué bueno, pero a veces no se puede, y más cuando son tratamientos tan caros, ¿sale? Bueno, hay que checar porque también con algunos protocolos quimioterapéuticos no vamos a curar a nuestro paciente al 100%. Eso es algo muy común y siempre es un paciente que va a estar en constante chequeo, ¿sale? Para poder decir ya está en etapa de remisión, pero no está curado al 100%. Lamentablemente en algunos de nuestros pacientes, cuando sí son candidatos, pues a veces pueden ir muy bien, pueden ir avanzando y de repente podemos recaer o podemos estar unos meses aparentemente limpios y después vuelve a presentarse otra vez el linfoma, ¿sale? Por eso a veces hablamos únicamente de prolongar la vida de nuestra mascota, únicamente. Ahora, algo muy importante que hay que tomar en cuenta es el costo de las quimioterapias, el costo de los quimioterapéuticos. A veces no es fácil conseguirlos, y que aparte durante todo el protocolo quimioterapéutico nuevamente vamos a auxiliarnos con estudios de laboratorio, porque a veces estos quimioterapéuticos, como toda la medicina alópata, nos ayudan en una cosa, pero nos descomponen otra. Entonces hay que estar haciendo estudios. A veces tenemos cistitis hemorrágicas, a veces tenemos una baja de células rojas, entonces tenemos que estar haciendo estudios constantes. Entonces siempre que un pacientito entra a quimioterapia, hay que platicar con su médico veterinario, con su oncólogo. Hay oncólogos veterinarios para tener contemplado todo esto en la cuestión económica, para no después esos estudios que se van a tener que estar haciendo a lo mejor cada mes o cada 15 días, tener ese gasto en mente, si nuestro bolsillo cuenta con poder solventar ese gasto, o de plano no estamos en posibilidades, ¿sale? A veces es triste cuando nuestros pacientes se quedan a mitad del protocolo porque el propietario ya no puede costear los estudios, ya no puede costear las quimioterapias. Entonces ahí sí les digo, hay que ser muy realistas, podemos o no podemos, ¿sale? Pero nunca quedarnos a medias. Algo muy importante, yo sé que por ahí hay cosas maravillosas y mágicas que salen en internet y que salen en la tele y que nos cuenta la comadre, la vecina, la de la esquina. No hay nada mágico para el cáncer, ni en nosotros ni en ellos. Ojalá y existiera algo mágico, pero lamentablemente no es así. Entonces siempre lo importante es diagnosticar a tiempo y poder tener un buen tratamiento, ¿sale? Pues mis queridos amigos, yo el día de hoy me encantaría quedarme con ustedes aquí en este tema. Traté de concretarlo, de que sea claro para ustedes. El día de hoy me tengo que ir más temprano porque una pacientita me está esperando para cirugía. Entonces es por eso que solamente vamos a hablar de un tema y no nos fuimos a ningún corte comercial, precisamente para no perder tiempo en el corte comercial y poder hablar más de este tema. Nos vemos dentro de 8 días. Espero que les haya servido mucho este
este tema del linfoma, porque es una enfermedad muy común, de hecho es de los cánceres en perros más comunes que se presentan. Entonces siempre hay que estar al pendiente. Yo sé que hay presentaciones, todo lo que es cutáneo, todo lo que son masas, pues eso sí lo podemos nosotros palpar y lo podemos llevar a tiempo con nuestro veterinario. Sin embargo, los que hablábamos de mediastino, presentación digestiva, en el riñón, el sistema nervioso, bueno, no es algo muy fácil de diagnosticar, porque hablamos de vómito, hay muchas enfermedades que nos dan vómito, diarrea, intolerancia al ejercicio. Entonces, es aquí donde yo siempre les recomiendo, para poder diagnosticar estas enfermedades a tiempo, hacer, a partir sobre todo de los 6 años, hacer nuestros estudios de laboratorio anuales o inclusive cada 6 meses, hacer además de esos estudios de sangre y de orina, hacer una toma de rayos X y un ultrasonido de cajón cada año a partir de los 6 años. Y si su bolsillo lo permite, o comienzan a ver algo raro en su mascota, cada 6 meses, porque es la forma en la que podemos diagnosticar el linfoma a temprana edad. ¿Sale? Pues ya los dejo, mis queridos amigos. Espero que tengan un excelente fin de semana en compañía de sus seres queridos y nos vemos dentro de 8 días. Y gracias por escucharnos.